Bueno, pues dar la bienvenida a esta tercera transmisión para el curso de GER Plus Derecho en su aplicación del mes de noviembre. Y bueno, vamos a comenzar ya específicamente en la sección que tiene que ver con completamente la carrera. Ya hemos pasado en las dos sesiones anteriores las partes transversales o los ejes transversales que vamos a estudiar a la par que vamos evaluando o vamos conociendo, vamos abundando en cuanto a la parte disciplinar, pero ya contamos con ciertas herramientas, fundamentalmente el método de lectura sistemática, el método de inversión, que nos van a permitir no solamente enfocarnos o conocer la forma más adecuada de resolver la sección transversal de lenguaje y comunicación, sino que serán herramientas fundamentales para el estudio de la sección disciplinar. Esta sección disciplinar se compone de tres partes: una parte de función pública, una parte de litigio y una parte de justicia alternativa y fe pública. En este sentido vamos a estar abundando respecto de ciertos elementos que componen a este examen. De acuerdo con la guía que presenta el examen, o más bien directamente la institución del Ceneval, son pocos los reactivos por cada una de las secciones. Sin embargo, hay que darle un estudio importante y profundo, ya que son varias versiones del examen y pueden contener información diversa. Además que este examen se actualiza constantemente. Hay una cierta confianza de parte de quienes presentan el examen, y a veces creen que con tener una versión de todas las que se aplicaron en uno de los procedimientos de evaluación anteriores es suficiente para poder acreditar el examen. Si esa versión no es utilizada como una guía o más que como una guía en cuanto a aspectos temáticos y no como una guía de aprenderse y memorizar, pues van a tener severos problemas. Ahora, en cuanto a aspectos temáticos, pues tendrán que realizar una investigación respecto de cada tema, cada área y cada aspecto que venga planteado en ese mismo examen, con la salvedad de que puede no venir esa misma información. Entonces, el examen Ceneval está planteado con una serie de recursos que son muy amplios. Nosotros tenemos también a disposición en la página, en el Classroom, eh, todas las leyes que componen la base para poder armar o articular el examen. Entonces sí es muy importante tomar en cuenta esto, porque son todas estas que vienen acá. Simplemente para función pública es más de una veintena de leyes, y además debemos de tomar en cuenta que hay una bibliografía común para todas las áreas, y esta bibliografía común de igual manera. Son muchas legislaciones que tenemos que tomar en cuenta, las cuales nos podrán ayudar generalmente a entender con mayor claridad pues ese contenido del examen. Tendríamos tiempo, en realidad tardas como un año para leer todo este tipo o todas estas legislaciones. Entonces, sustentar en cuanto a el objetivo de cada sección del examen es importante tener esa claridad. Entonces, lo que estábamos definiendo, ¿cuántas preguntas van a venir en cuanto a función pública? Función pública se compone de tres subáreas. Se viene componiendo de función de los entes públicos, los cargos públicos y derechos y obligaciones de las y los ciudadanos. En este caso serían 45 preguntas. Y estas 45 preguntas, que si bien componen la sección de función pública, pues están abordando una gran cantidad de legislaciones, más de 20. Y al respecto vamos a ir clarificando qué es lo que se pretende en cada área. Nosotros vamos a volver a aplicar este método de lectura sistemática para poder estudiar lo que nos está comentando el Ceneval respecto de la función pública, que es la primera que vamos a enfrentar,
Y además, dentro de nuestra formación académica es, digamos, una de las partes más importantes que componen nuestro estudio durante los primeros semestres de la carrera. ¡Ojo! En este punto también tenemos que tener ya la claridad de que el examen no va a venir desarrollado por materias. Nosotros tenemos un conocimiento o un estudio del derecho fundamentalmente articulado por materias. Es decir, si nosotros vamos estudiando, por ejemplo, Constitucional 1, Constitucional 2, Derecho de las Personas, Administrativo 1, Derecho Electoral, Derecho Procesal Electoral, etcétera, estas cuestiones van a venir de manera general. Es decir, hay preguntas que van a incluir 2 o 3 materias porque la vinculación real del derecho no es tan separada como la estamos aprendiendo en la universidad. ¿Por qué es esto? Es importante que nosotros tengamos esa habilidad de conocer el derecho de una manera más fluida que sea compatible con la realidad. En la academia, a finales del Renacimiento y ya principios del Barroco, se empezaron a definir ciertos campos de estudio, particularmente con la llegada de la modernidad, ya a inicios del siglo XIX, tenemos ya una sistematización más específica por materias. ¿Por qué? Porque es importante la especialización o el enfoque concreto a determinados problemas. Ahora, hay varias materias que estudian un mismo problema, es correcto, para poder entender, por ejemplo, un aspecto de la participación social de las personas puede entenderse desde el derecho, desde la sociología, puede entenderse desde distintos enfoques de investigación y de estudio, y de esta manera se fueron generalizando, ¿no? Pero hay que entender también que dentro de cada una de estos o de cada uno de estos campos también se fueron separando ciertas materias, y particularmente durante el siglo XX, es decir, todo 1900, ya se dio una especialización mucho más, particularmente en el derecho, para poder entender tanto derecho constitucional, para entender también específicamente el derecho civil, para poder entender el derecho público, el derecho privado, el derecho social. Se dio esa gran diferencia ya a mediados de los años 50. Entonces, históricamente ha cambiado muchísimo la forma de cómo estudiar el derecho. Y de igual manera, si bien nos hemos enfocado a estudiar distintos aspectos, es importante tomar en cuenta que la realidad como tal, el hecho social, como lo diría Weber, es uno solo. Entonces, este hecho social puede ser interpretado desde distintos puntos, y ahora el examen Ceneval nos está planteando regresar a ese hecho social e interpretarlo ya con todas estas herramientas que aprendimos durante la carrera, pero tener esa habilidad, tener esa capacidad como profesionales del derecho y sentarnos para poder evaluar aspectos complejos de la sociedad. Entonces, la función pública, el litigio, la justicia alternativa y fe pública están ordenadas en ese mismo sentido. Terminando esta transmisión, vamos a subir el contenido de la clase anterior, pero es importante hacer una reflexión respecto de la clase que se dio el día de ayer. En esta clase, donde estábamos abordando la sección transversal de lenguaje y comunicación, particularmente la subárea de comprensión lectora, es muy importante tener la claridad de que este tipo de preguntas que vamos a enfrentar están basadas, digamos, en el tipo de información que vamos a estar leyendo, y que tenemos que tener la habilidad de ponderar, de poder discernir entre argumentos, entre premisas o entre oraciones que estén plasmadas en el texto de la pregunta o en el texto del caso, y concretamente la pregunta que está cuestionando ese caso,
para identificar cuáles son o cuál es la información más importante, más determinante y poder entonces dar una respuesta. Si se nos está planteando un escenario con 2 o 3 materias diferentes, tendremos que tener la habilidad de contrastar ese texto del problema jurídico junto con la pregunta para identificar cuál es el tema más relevante, la materia más determinante para resolver un problema concreto. Dicho esto, vamos a tomar entonces cuál es lo que nos dice el examen Ceneval, o más bien la institución del Ceneval, respecto de la área de función pública. Y nos dice que se abordarán las diferentes competencias, facultades y funciones de los entes públicos federales, locales y municipales, así como las obligaciones y los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción y a las instancias ante las cuales se hacen exigibles, a fin de identificar la estructura del Estado, su forma de gobierno y los límites de las autoridades públicas en el ejercicio del poder, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De primera instancia, tenemos un aspecto muy general y vamos a empezarlo a trabajar por sus partes para aplicar este método de lectura sistemática, y vamos a ver 3 aspectos fundamentales. Nos está pidiendo que identifique o que se van a abordar, es decir, que sí tenemos que identificar 3 aspectos importantes: competencias, facultades y funciones. Esto es muy determinante, no solamente para la parte de función pública. Intuitivamente lo tenemos que incluso desarrollar para la parte de litigio y para la parte de justicia alternativa y fe pública. Es muy importante tomar esto en cuenta, por lo cual debemos identificar entonces competencias. Es digamos, la disposición que tiene una autoridad respecto al mandato de ley que se le está confiriendo para atender un asunto concreto. Entonces, esa disposición de ley está ordenada respecto de cómo está estructurado el Estado. Ahora vamos a pasar a eso, pero es importante saber que hay autoridades que son competentes, que pueden atender un asunto concreto, y hay autoridades que no están más bien no son competentes para poder dar una respuesta en ese sentido. Facultades. Por facultades nosotros tenemos que tener entendido de manera más específica es qué es lo que puede hacer la autoridad. Si estamos hablando de competencia, es que tiene una opción de poder actuar. Las facultades están determinadas en qué es lo que puede hacer, es decir, cómo va a realizar ese actuar. No es un Estado, digamos, de carácter monárquico, como en la antigüedad se utilizaba, donde una autoridad podía resolver todo. Es decir, solamente hay aspectos para los que está facultado, para los que tienen la habilidad de poder discernir soluciones, estrategias o hacer planteamientos o pronunciarse respecto de problemas concretos. Y fundamentalmente también tenemos por último este tercer aspecto, que es funciones. Es decir, la función es algo diferente de las facultades y de las competencias. Hay un aspecto que debemos haber estudiado en derecho administrativo y tiene que ver con la función pública. Si bien se centra específicamente en elementos del ámbito administrativo, debemos entenderlo de una manera más ágil. Y entonces las funciones ya no solamente es el aspecto del funcionario que está determinado por ley para poder actuar dentro de determinada esfera, o además las habilidades o las capacidades o los aspectos sobre los cuales se puede pronunciar, sino además también tenemos este aspecto de la función, que es realizar su labor en consonancia con
el propio órgano al que se pertenece. Y además, esta función requiere de una parte como autoridad de compromiso o de responsabilidad frente al propio encargo que está sosteniendo. Entonces es muy importante identificar estas tres partes para poder entrar a la área de función pública. Ahora, una vez que hemos definido ya estos tres aspectos, nos dice competencias, facultades y funciones. Son diferentes, hay que identificarlas. ¿De quién? De los entes públicos federales, locales y municipales. Recordando que nosotros vivimos en un país con una organización federativa, somos una república federativa y hay distintos órganos y órdenes de gobierno. Entonces debemos de discernir de entrada el orden federal, el orden local y el orden municipal. Esto es muy importante para los aspectos de la administración, pero fundamentalmente también para conocer cómo está organizada la vida política y legal de nuestro país. Entonces, si conocemos estos aspectos de esa organización, nos va a permitir tener como mayor claridad respecto de cada uno de las funciones, de las facultades y de las competencias de los distintos órdenes de gobierno. Además, también saber cuáles son sus obligaciones y los derechos, como ya nos dice aquí adelante, obligaciones y derechos de las personas sometidas a su jurisdicción. Es decir, el término jurisdicción no está específicamente expuesto, digamos, en el sentido más extenso de la palabra, es decir, cuando nos está, para decir el derecho, como el iure, ¿no?, de la jurisdicción, sino tiene que ver con esta ordenanza o este trabajo en conjunto de los tres elementos: competencias, facultades y funciones. Jurisdicción, entonces, no nos estamos refiriendo específicamente al aspecto judicial. Entonces, derechos y obligaciones de las personas sometidas a su jurisdicción quiere decir incluso de los ciudadanos que viven en un municipio, por ejemplo. ¿Cuál es la relación que van a tener con ese municipio? De igual manera, en un estado o con la propia federación. Derechos y obligaciones. Eso también es muy importante. Posteriormente tenemos que nos dice y las instancias ante las cuales se hacen exigibles. Esto también es importante para poder identificar esta relación que hay entre el gobernado con los gobernantes, entre la sociedad civil con los distintos órganos de gobierno. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta porque nos va a permitir también identificar quiénes son las autoridades que van a atender ciertos aspectos. Y entonces tenemos también que identificar la estructura del Estado, parte de lo que ya estábamos hablando, identificar la estructura del Estado, es decir, un Estado federativo, compuesto de entidades, que tiene tres niveles de gobierno, pero además que en estos niveles de gobierno también hay una forma de cómo está dividida u organizada la administración del poder, ¿no? Y esta administración del poder esencialmente está organizada en función de determinar quién se va a encargar de la parte administrativa, quién se va a encargar de la parte judicial, quién se va a encargar también de la parte de la producción de las leyes. Y en ese sentido vamos a tener el ejecutivo, el legislativo, el judicial, en un orden federal, en un orden estatal, ver las competencias también que tienen los municipios al respecto y sobre todo también identificar lo que ya se deviene de ahí, la forma de gobierno y los límites de las autoridades públicas en el ejercicio del poder. Esto también habla de que no solamente hay una relación entre el ciudadano
y el orden de gobierno. Si estamos hablando que hay distintos órdenes de gobierno, entonces no solamente va a ser esa relación entre el propio ciudadano o la sociedad civil con estos órdenes, sino que también dentro de esta estructura va a haber una relación entre estos tres niveles o entre incluso los distintos componentes que se encuentran a través de los órganos. Y hay órganos constitucionales que forman parte de cada uno de estos entes, del poder legislativo, ejecutivo, del judicial, pero también hay órganos constitucionales autónomos que por sus propias funciones están centrados en abocarse a una parte completamente específica. Y en nuestra historia reciente, en los últimos años, particularmente de lo que lleva de este sexenio, ha habido un choque o una pugna también dentro de esos límites y dentro de esas apreciaciones que se dan para poder resolver conflictos de los límites que tienen las propias autoridades públicas en el ejercicio del poder. Para eso será importante también que en su momento pues se entre a el estudio del artículo 105, fracciones 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene que ver ya no con esa interrelación de entre el ciudadano y los gobernantes, sino entre los distintos órganos o poderes que integran a la federación. Dicho esta generalidad, pues vamos a también enfocarnos un poco más. Nosotros en nuestra estrategia de estudio tenemos ubicados simuladores y tenemos ubicados también lo que son guías. Simuladores y guías no son lo mismo, si bien tienen las mismas preguntas. Evidentemente el simulador está enfocado a evaluar nuestro nivel de conocimientos y posteriormente la guía a repasar ese nivel de conocimientos, buscar el sustento jurídico de las preguntas que se nos están planteando y tener una claridad. Mucho ojo aquí porque en cuanto al método que nosotros sugerimos para emplear dentro del estudio de la parte disciplinar del examen, es fundamental desde nuestro punto de vista primero resolver los simuladores. Resolver el simulador necesariamente nos va a llevar a incluso contrastar las cosas que sabemos y decir, pues es que no me acuerdo de esto. Entonces vamos a tener una calificación un poco más baja que si leyéramos directamente la guía. Pero al momento de saltar del simulador a la guía, nuestra idea, nuestra intención para poder autoevaluarnos, para poder investigar, recordar, va a ser mucho mayor que si intentamos memorizar la guía. Es decir, ya resolvimos un simulador que nos dejó más dudas que incluso certezas, pero estas dudas van a ser el alimento fundamental para poder estudiar la guía. Hemos tenido distintos tipos de cursantes dentro de este curso especializado. Algunas personas se han concentrado específicamente en seguir esta parte del método, realizar primero el simulador, posteriormente atender el aspecto de la guía y han tenido muy buenos resultados. En cuanto a las personas que se han dedicado directamente a estudiar la guía y dejar el simulador hasta el final, después de que ya han repasado 3 o 4 veces la guía, y solamente resolver una vez el simulador, no ha generado un nivel tan alto de desempeño durante el propio examen. Eso estadísticamente lo hemos ubicado. Entonces es importante hacerlo en este orden que nosotros sugerimos, porque si bien vamos a resolver varias veces el simulador, es decir, realizaremos nuestro simulador de funciones de los entes públicos, vamos a contestar respecto de las herramientas o los elementos que se nos vienen cuestionando
y vamos a tratar de diferir, ¿no? O más bien de definir cuáles son las respuestas más adecuadas, pero a generarnos muchas dudas. Tenemos la guía para su contraste, nos enfocamos a la guía y vemos que ahí están las respuestas. Entonces, generando este contraste entre uno y otro, es como nosotros vamos a poder decir, ok, ya tengo acá las respuestas, entonces la próxima vez que resuelva el simulador me va a permitir ejercitar esto que ya he aprendido. Entonces, lo ideal es eso, no es realizarlo solo una vez, que eso también lo hemos visto con resultados también limitados respecto de eh, la obtención de una buena calificación. Entonces, hay que realizar varias veces el simulador, atender la guía en primera instancia. La primera lectura de la guía sí es más como de estudio, de enfocarnos a los fundamentos que vienen para resolver cada una de las preguntas, pero posteriormente pues básicamente vamos a estar volviendo a realizar el simulador y nos vamos a estar concentrando más en las preguntas donde tenemos dificultades, donde no las logramos acreditar. Esto es importante, no estamos aprendiendo una ciencia nueva. La ciencia del derecho nosotros llevamos años ya conociéndola, y lo que estamos haciendo es refrescar esos conocimientos, volver a hacer que suban a la superficie de nuestro intelecto y tenerlos presentes, tenerlos listos, afinados, afilados, para poder usarlos ya en el examen Ceneval. Entonces, muy importante esto. Primero dedicarnos a resolver simulador, posteriormente la guía. Por ahora es el aspecto más importante respecto de la función de los entes públicos. Entonces aquí vamos a tener nosotros, ya abundando un poco en el simulador, sin afán de generar spoilers, pero bueno, aquí es el simulador que nosotros tenemos, y vamos a tener que ubicar distintos aspectos. Uno, lo que les comentaba, respecto de los distintos niveles de gobierno, pero también sobre los organismos públicos autónomos constitucionales. Vamos a ubicarlos concretamente cuáles son y a ubicar también cuáles son sus funciones. Eso también es muy importante para poder identificar si es correspondiente alguna situación a la Secretaría de Economía, que es un órgano público perteneciente al Poder Ejecutivo, o si pertenece a una decisión del Banco de México, que es un organismo público autónomo. Entonces vamos a ir identificando estas cuestiones para tener esa claridad. De igual manera, las facultades y las competencias de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores e incluso también del Congreso de la Unión, cuando tienen que sí o sí trabajar de manera articulada entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Eso también es muy importante, tener ese discernimiento, tener esa claridad, y vamos a estar trabajando al respecto. De igual manera, de los secretarios que componen al gabinete del Poder Ejecutivo, eso también es muy importante. Respecto de el Poder Judicial, también tener una claridad de su composición, y es muy importante entonces también identificar del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, cuál es su diferencia frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que eso es algo que en ocasiones también sigue generando cierta confusión ya hasta este nivel, pero tiene que ver también con esa claridad que nosotros tenemos que ir identificando. Entonces vamos a estar viendo esto también respecto de las legislaturas locales, respecto de los ayuntamientos y el presidente municipal o las autoridades que los componen. Las competencias, por ejemplo, de las comisiones, ¿no? La Comisión Federal respecto a los riesgos sanitarios, ¿no?
Eso también. Ir identificando particularmente todos estos aspectos. De entrada vamos a tener algunos elementos muy amplios en esta primera parte de la función pública, pero esencialmente vamos a poder resolver. Las preguntas que vienen acá son mucho más que las que van a venir en el examen. Sin embargo, cubren por lo menos los aspectos que han venido en distintos exámenes o en las distintas versiones de los exámenes anteriores del EGEL Plus Derecho. Entonces, de esta manera es como nosotros vamos ya a darles determinada enfoque para poder tener una visión más amplia y tener claridad también respecto de las cosas que nos pueden preguntar. Eso es el enfoque que vamos a trabajar a través de el estudio y la resolución de nuestro simulador, el apoyo con la propia guía en cuanto a las funciones de los entes públicos. De momento creo que es suficiente con lo aquí vertido. No sé si hay alguna duda, pero aquí vamos a dejar, digamos, la parte grabada de la transmisión.